El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban en su interior sobre Juan si no sería el Mesías, Juan les respondió dirigiéndose a todos: Yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y sucedió que cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, se abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo sobre él con apariencia corporal semejante a una paloma. Y vino una voz del cielo: Tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las misericordias del Señor anunciaré su fidelidad por todas las edades. Ave María Purísima. Sin pecado concebido. Acabamos en el día de hoy con el tiempo de la Navidad. Celebramos durante el tiempo de Navidad 5 grandes celebraciones, 5 grandes misterios que hoy culminan con el bautismo del Señor, la solemnidad del bautismo de Cristo en el río Jordán por Juan Bautista. Y meditar en el bautismo del Señor indudablemente nos lleva a meditar sobre nuestro propio bautismo. ¿Qué es nuestro bautismo? Y pues tenemos que iniciar diciendo de que el Señor se ha bautizado no por necesidad, no porque Él necesitaba ser bautizado, sino para, introduciéndose Él en las aguas, poder limpiar, purificar las aguas, santificar las aguas, para que nosotros pudiésemos recibir el bautismo. El Señor se bautiza para que nosotros seamos bautizados. Es decir, que el sentido, la finalidad del bautismo de Cristo no es el mismo Cristo, aunque reconocemos que en ese momento el Padre Celestial habla unas palabras hermosas en las cuales nosotros ponemos nuestro corazón, o más bien recibimos esas palabras y las introducimos en el alma y las ponemos ahí para nunca más dejarlas salir, porque esas palabras deben de resonar profundamente en nuestro interior. Este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Escuchadlo. Y entonces el Padre nos presenta a su Hijo en el bautismo. El Espíritu Santo desciende sobre él, no para él mismo, sino para nosotros. Y podemos entonces profundizar en nuestro bautismo a partir de la realidad del bautismo del Señor. En el bautismo nosotros recibimos principalmente 5 gracias. Las podemos recibir en 5 gracias. Muchos se enfocan en que se quita el pecado original, pero se medita poco, se reflexiona poco, o se tiene conciencia poco
de esas otras 4 realidades. Casi que el bautismo se cae en una práctica, digámoslo así, supersticiosa. Porque claro, si el niño tiene el pecado original, entonces me le van a hacer mal de ojo, me le van a hacer brujería, me le va a caer una mala vibra, me le van a decir tal cosa y se va a enfermar, y entonces tengo que mantener a mi niño, digámoslo así, sellado para que entonces no se enferme, para que no le dé ninguna gripa, para que no le entre ninguna vibra, para que nadie lo mire feo y le dé un mal de ojo. Entonces se mira el bautismo como una superstición, pero más allá de eso es una realidad sobrenatural. No es simplemente un ritual que hace la iglesia, sino que la iglesia celebra el bautismo en la sobrenaturalidad que es. Y entonces, digamos esos 5 aspectos del bautismo. Primero, nos hace hijos de Dios, que ya es lo más grande. Segundo, nos hace herederos de Dios y heredero de lo que es Dios y de lo que tiene Dios, la herencia de Dios. Cristo vino y nos redimió y asumió en él todo lo que le pertenece a Dios. Y nosotros somos herederos de Cristo y de lo que es Cristo y lo que tiene Cristo. Tercero, nos hacemos templos del Espíritu Santo. Cuarto, nosotros nos hacemos miembros de la única y santa Iglesia Católica fundada divinamente por nuestro divino Salvador. Y por último, se nos quita el pecado original. Todo eso sucede en un solo instante, en un solo segundo. Lo que demora el Padre en despronunciar las palabras y derramar el agua sobre la cabecita del niño o del adulto que es bautizado. Pero son esos 5 aspectos. Y podemos decir entonces, ¿Jesús necesitaba ser bautizado para ser hijo de Dios? No. ¿Por qué explico esto? Porque hay una teología dentro de la iglesia que afirma de que el Señor entró en conciencia de que era hijo de Dios en ese momento. No, Él es hijo de Dios y sabía que era hijo de Dios desde siempre, porque Él es el Verbo eterno. Él es hijo y no necesita ser bautizado para hacerse hijo de Dios, porque Él es el Hijo eterno de Dios, engendrado desde siempre, desde la eternidad por el Padre. Él es hijo. ¿El Señor tenía que ser bautizado para heredar el reino de los cielos? Definitivamente no. Él es el que nos da a nosotros el reino de los cielos. Él murió, padeció, murió y resucitó por nosotros para abrir las puertas del cielo, porque en Él estaban las llaves, porque Él es el reino de los cielos. Los ángeles, los serafines, los querubines se deleitan, se alegran, se regocijan en la presencia del Señor, en la presencia de Cristo. No necesita Él, porque Él es el reino de los cielos. Tampoco es necesario que el Señor se bautizase para ser miembro de la iglesia. Para ser templo del Espíritu Santo, porque Él es el que nos da el don del Espíritu Santo. De Él procede el Espíritu Santo, decimos en el credo, que procede del Padre y del Hijo. Él es el que nos dona el Espíritu Santo, el que dijo a los apóstoles: conviene que yo me vaya para que el Padre y yo les enviemos el Espíritu Santo. Él es la fuente, de Él emana el Espíritu Santo. No necesitaba ser bautizado para ser templo del Espíritu Santo, para recibir el Espíritu Santo. Tampoco era necesario que el Señor se bautizase para ser miembro de la iglesia, porque Él es el autor, el creador, el que instituye la Santa Iglesia Católica. Y como dice San Pablo, Él se entregó y murió por ella para rescatarla, purificarla y concedérnosla a nosotros. Y menos aún de que Él se pudiese contemplar que era necesario que el Señor se bautizase para que se le quitase el pecado, porque Él es santo, porque Él es la gracia, porque Él es la pureza. Él mismo es el que tiene en su alma, en su ser, la gracia. Por ende, entonces,
no era necesario que el Señor se bautizase. Bautizándose Él como hombre verdadero, nos concedía a nosotros el bautismo. Y entonces esos 5 aspectos tenemos que nosotros profundizarlos y meditarlos. Yo les pido paciencia en las charlas y en las predicaciones del Padre. Son un poquito largas, pero si usted presta atención, usted nunca se va a ir sin una enseñanza en la cual usted pueda meditar. No reniegue, agradezca que se le está catequizando. No se aburra, usted es una hija de Dios que tiene un derecho por ser miembro de la iglesia a exigirle al Padre: Padre, explíqueme la doctrina de la iglesia. Y usted pacientemente escucha la doctrina de la iglesia. Si el Padre se desvía, entonces después se le acerca al Padre con humildad y con paciencia: Padre, eso que usted dijo no es lo que enseña la iglesia de 2000 años, así que enseñe lo que enseña la iglesia. Como todo derecho que usted tiene por ser miembro, por el bautismo, de ser miembro de la iglesia católica. Entonces, lo más grande, ser hijos de Dios. Ser hijos de Dios es lo más grande, lo más sobrenatural, lo mejor que te pudo haber pasado en la vida. Y yo pregunto, ¿usted esta semana ha agradecido que se te concedió el bautismo desde pequeño y eres hijo de Dios desde pequeño? ¿Lo has agradecido esta semana? ¿Le has agradecido a Dios una vez, aunque sea en el mes, de ser hijo suyo, de haber recibido el bautismo? Somos agradecidos con Dios de que nos ha hecho hijos de Dios. A mí me podrán traer, y permítanme que me quede un poco en esto, pero pareciese que no conmueve. Deberían de brotar lágrimas de los ojos al ya enterarnos, el ser conscientes, el pensar que somos hijos de Dios. Ni siquiera los ángeles tienen esa gracia, tienen ese derecho, porque el Señor se encarnó en un ser humano y no en un ángel, y nos constituyó a nosotros en hijos de Dios, no a los ángeles. El Señor no se hizo semejante a los ángeles, el Señor no se encarnó en los ángeles, se encarnó como hombre verdadero y me ha hecho a mí la capacidad por el bautismo de ser hijo de Dios. Pudiesen traer aquí al hombre más rico del mundo y ponerlo aquí del frente y empezar a decir: yo tengo esto, yo tengo aquello, mi fortuna es esto y lo otro. Y habría que decirle: eso es nada. Perdóneme, pero eso es nada con que yo soy hijo de Dios. Me importa, perdóneme la expresión, no lo voy a decir. No me importa, soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. ¿Qué me va a venir a usted aquí a humillar con su dinero? Soy hijo de Dios. Pudiese venir aquí la persona más inteligente de todas, el que pudiese explicar los misterios y las ecuaciones más difíciles que hayan en las diferentes ramas de la ciencia. Y aquí empezar a explicar y a explicar y a explicar y a explicar. No me importa. Soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Pudiesen traer aquí a la persona más famosa del mundo. No me importa. Soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Ya con solo eso debería conmoverse nuestro corazón. Con solo eso debería de nuestro corazón empezar a acelerarse de la emoción al sabernos hijos de Dios, al sabernos que somos hijos de Dios. ¿Y de qué Dios somos hijos? Del único Dios. Somos hijos de Dios. Pero somos duros de corazón,
somos indiferentes a toda esta realidad, porque quizá si yo le digo a usted, este hombre rico le hizo el traspaso de toda su fortuna, a usted lo dejó como hereditario. Ahí sí se emocionaría porque usted vería sus cuentas llenas y entonces ahí sí se emociona. Fin del problema, ya no tengo necesidades, ya no tengo problemas. Ahí sí, qué alegría. Ahí sí nos alegramos. Si gana el campeonato mundial Chile o Colombia o Venezuela, el equipo que sea, o Brasil o el equipo que sea, o Argentina, ahí sí nos alegramos y tiramos la casa por la ventana. Ahí sí se alegra el hombre. ¿Por qué? Porque nos deleitamos, porque nos emocionamos con las cosas de este mundo que son pasajeras. Pero no nos regocijamos, no nos alegramos en que somos hijos de Dios. Que somos hijos de Dios. Afuera las tristezas. Usted amaneció, se despertó con tristeza en su corazón. Aquel que sufre depresión, aquel que sufre tristezas, que tiene problemas gigantes, con solo pensar en que es hijo de Dios, afuera tristezas. Afuera angustias, afuera problemas, porque usted es hijo, es hija de Dios. Es una verdad. Es verdad. Segundo, somos herederos de Dios. Todo lo de Cristo es nuestro. Cristo es dueño de todos los coros celestiales. La herencia de Cristo son todas las gracias que del cielo pueden derramarse sobre la faz de la tierra. Cristo es dueño de todas las gracias. Cristo es dueño de nuestra madre, de su madre, de la Virgen María, de la criatura más adornada de gracias y de virtudes, adornada con el esplendor de su belleza. Dios se puso a él mismo en ella. Y Cristo es dueño absoluto de ella. Y yo soy heredero de Nuestra Señora. Soy heredero y al ser heredero tengo la oportunidad, la capacidad de poder algún día, en algún momento en que el Señor tenga dispuesto de ir a contemplar tal hermosura y tal regalo y tal adorno, y tal criatura majestuosa como es la Virgen María, la podré contemplar para siempre, sus ojos, su mirada, su corazón, su vida, sus méritos, sus gracias, sus virtudes, en plenitud. Algún día seré heredero absoluto de toda la Virgen María, de toda la vida de ella. Soy heredero de todo lo que le pertenece a Cristo. Y podríamos decirlo, estas galaxias que existen en este mundo son nada en comparación a la herencia espiritual y sobrenatural que nos tiene reservado Cristo nuestro Señor, a quien celebramos el bautismo hoy. Somos templos del Espíritu Santo. ¿Qué sería de nosotros sin el Espíritu Santo? Nada. Todos sus esfuerzos, todos sus sacrificios, todas sus obras quedarían reducidos a la nada, porque no tendrían sentido de nada. No tendrían sentido de nada. Imagínense ustedes, desde pequeñitos, ustedes son bautizados y ustedes son templos del Espíritu Santo, y por el Espíritu Santo todo cobra sentido. Y entonces los dolores que usted sufrió allá cuando niño, humillaciones, desprecios, faltas de caridad, todo eso que usted sufrió, si no tuviese el Espíritu Santo, de nada serviría. Pero porque tiene el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habitaba ahí, hoy usted puede ser merecedor de méritos infinitos, tener una riqueza infinita, porque el Espíritu Santo habita en el corazón del alma bautizada. ¿Cuántas preocupaciones? ¿Cuántas alegrías? ¿Cuántos consuelos? Y pudiésemos mencionar todas las cosas.
Eso no tendría sentido si no es porque el Espíritu Santo, que le da vida sobrenatural a nuestra vida, entonces tenemos riqueza. El Espíritu Santo nos ha hecho templos suyos, viviendo en nosotros, para que cada esfuerzo, pequeño esfuerzo, grande esfuerzo, cada segundo, cada minuto, cada día, viviéndolo sobrenaturalmente, tenga méritos para la vida eterna. Y no estoy exagerando, cada segundo. Si su corazón late en este momento, unido a que es templo del Espíritu Santo, cada latido de su corazón es una oración. Cada latido de su corazón es un mérito que usted alcanza para el reino de los cielos. Si no tuviese el Espíritu Santo, y para aquellos que no están bautizados, toda su vida no tiene sentido. Por eso la iglesia, por eso los misioneros se desgastaron y se atrevieron a renunciar a sus vidas, a renunciar a sus países, a renunciar a su familia y a morir por esa verdad, porque es que una persona sin el Espíritu Santo es nada, nada. Somos templos del Espíritu Santo. Él habita en nosotros. Él le da vida sobrenatural a nuestro corazón, a nuestra existencia. Somos miembros del cuerpo místico de Cristo. Somos partícipes del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Y aquí déjenme hacer énfasis también. Cristo es el único que ha fundado la iglesia. Y solamente hay una iglesia verdadera y en la cual nos podemos salvar, es la iglesia católica. Y por nuestro bautismo somos miembros de ella. La iglesia tiene todos los méritos que Cristo alcanzó en su vida desde el momento de su concepción hasta el momento de su resurrección. Esos méritos de Cristo, esas obras de Cristo, esas gracias que alcanzó Cristo, solo habitan en una sola iglesia, la iglesia católica. Y usted es miembro de esa iglesia por el bautismo. Vamos más allá. En este momento, donde quiera que haya un santo, en el mundo donde quiera que haya un santo, que debe de haber un santo, o deben de haber muchos santos, todas las gracias, todos los méritos que son de Él, usted es dueño por ser miembro de Cristo, por ser miembro del cuerpo de Cristo, por ser miembro de la iglesia, por participar del misterio de la Santa Madre Iglesia Católica. Los méritos de esos santos son sus méritos. Y gracias a que somos miembros de la iglesia, usted, sus obras, sus sacrificios, sus ayunos, sus oraciones, sus visitas al Santísimo, sus Eucaristías, sus rosarios, sus novenas, todo eso se aplican a las almas más necesitadas en cualquier parte del mundo. ¡Qué belleza! ¡Qué hermosura! ¡Qué riqueza! ¿Qué más le pedimos a la vida? Ay, padre, es que yo no sé hacer nada. Aquí le estoy dando herramientas para que usted sepa qué hacer. Es que me han dicho que no sirvo para nada. No sirve para nada, sirve para mucho. Arranque a rezar, a estar en gracia de Dios, para que usted vea su alma cuánta conversión, cuánta santidad y cuánta eternidad le puede regalar a las almas en el mundo. Somos miembros del cuerpo místico de Cristo. Y por último, se nos quita el pecado. Y se nos quitó el pecado. Y gracias a que se nos quitó el pecado original, la mancha que obstaculizaba todas las gracias, entonces nosotros podemos decir: Abba, Padre, Padre mío, Papito mío, Padre mío. Si no fueses bautizado, no pudieses decir esa oración, no la pudieses recitar, no pudieses rezar la oración que el Señor le dio a los apóstoles, no pudieses decir:
Padre nuestro que estás en el cielo, porque no serías hijo. Una persona no pudiese rezar el Padre Nuestro, una persona que no fuese bautizada. De ahí que nosotros nos conmovamos ante esta verdad, ante esta realidad. Y no solo nos conmovamos, sino que digamos, ¿qué estoy haciendo para vivir esta realidad? ¿Y qué estoy haciendo para cuidar, custodiar esta realidad? Por el bautismo puedes recibir los sacramentos. Por el bautismo puedes comulgar, por el bautismo te puedes confesar, por el bautismo puedes recibir la unción de los enfermos, por el bautismo estos seminaristas pueden recibir la ordenación sacerdotal, por el bautismo 2 personas se pueden casar en sacramento, sin el bautismo no lo pudiesen realizar. ¿Ustedes se imaginan qué sería de nuestra vida sin los sacramentos? Es el bautismo que nos ha abierto las puertas a las gracias, que nos ha abierto las puertas al cielo. Es el bautismo el grande don, el más grande don que te ha podido conceder Dios. Póngase a pensar, y no es retórica, póngase a pensar cuántas almas, cuántas personas en el mundo no son bautizados. Y usted es bautizado. Y usted es hijo de Dios. Y usted es heredero de Dios. Y usted es templo del Espíritu Santo. Y usted es miembro de la iglesia. Y usted es santo. Y usted es santo por el bautismo, porque no tiene mancha del pecado original. Y si ha perdido la gracia, ahí está el sacramento de la confesión. De ahí que el que esté en pecado mortal se tiene que espantar, se tiene que asustar al perderse todas estas gracias. E inmediatamente tiene que empezar a hacer la fila y decir, hasta hoy vivo en pecado mortal. Y nosotros tenemos que tener la determinación de decir, hasta hoy cometo pecado grave y empiezo verdaderamente una lucha contra los pecados veniales. Porque soy hijo de Dios y hay que comportarnos como hijos de Dios. Porque somos amados de Dios, porque nuestra vida es feliz porque somos hijos de Dios. Que la Virgen Santísima nos ayude, viva en nuestro interior, en nuestro corazón. Ella que es el fruto de nuestro bautismo, ella que ha abierto su seno para que nosotros fuésemos introducidos en el bautismo en su seno, nos dé la gracia de vivir intensamente este misterio profundo y grande, sobrenatural, que está en nuestra alma, que está en nuestro interior, que está aquí dentro, en estas apariencias feas, pero que está esa hermosura de gracia, esa hermosura y riqueza de gracia, que si tuviésemos ojos humanos, moriríamos de felicidad. Que la Virgen María nos ayude y nos lleve al cielo. Que así sea.